No te vayas. Futuros desiertos. Bienvenida, bienvenido. Tu destino es ineludible. Tu consideración del mismo también. ¿Qué desea? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Series? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? Realidad. Aquí lo tenemos. Y más. Personas humanas y entidades inteligentes ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el Pacífico. Soy el profesor Distopías y esto es Futuros desiertos. Transmisión entrante. Muy buenos tiempos a ti que escuchas Futuros Desiertos, en la siempre latente posibilidad de habitar un desierto inhabitable en el futuro. Un futuro probablemente cercano. En esta transmisión nos asomaremos a la crisis más real e inmediata que enfrentaremos, sin lugar a dudas, y tal vez más pronto de lo que esperamos. Desde una novela escrita hace casi 30 años atrás de este presente tan distópico e inestable, que amenaza con colapsar un día sí y otro día también. Crisis climática, colapso civilizatorio, pandemia de drogas sintéticas que exaltan la violencia, precariedad, violencia sexual, racismo, la desaparición del Estado, privatización de las ciudades, neoesclavismos, rapiña constante, canibalismo y depredación, necroindividualismo y barbarie. Todo esto ambientado a partir del 2024. Desde la pluma de Octavia E. Butler, una de las escritoras de ciencia ficción más relevantes e influyentes de nuestros tiempos. ¿Cómo mantener la esperanza en estos escenarios? ¿Es necesario el regreso a la religión cuando la barbarie nos rodea? ¿La salvación de la humanidad está en las estrellas? Todo esto y más a partir de la distopía que nos ofrece La parábola del sembrador. Comenzamos. Employees protested the recent killing of Indian soldiers by Chinese soldiers by burning their official Samato t-shirts in Kolkata. They claimed that they quit the Food Aggregator as the company is funded by Chinese entities. Thousands of troops sent to both sides of the disputed border. No obstante, las autoridades de los países receptores de estas movilizaciones
que son de grandes proporciones a la costa de Beirut, ha causado al menos 63 muertos y 3.000 heridos. No hay Ya nos decía Galeano que las utopías sirven para caminar. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando habitamos una distopía? No estoy muy seguro de tener la respuesta, realmente. Pero en tanto que desde mi identidad autoasumida se supone que he logrado cierta comprensión del tema, lo único que atinaré a responder es simple. Las distopías sirven para aprender. El punto son los cómo. Ya en la transmisión anterior reflexionaba un poco respecto a las metodologías pertinentes para impulsar cambios sociales con respeto y reconocimiento de la realidad con la que dialogamos. Ahora, las palabras de Octavia E. Butler nos permitirán dirigir la mirada a aquellos temas que siguen generándonos escozor. Esclavismo, racismo, sexismo, estos sismos. Como la mayor parte de la población afroamericana, experimentó en carne propia la discriminación y los estigmas étnicos del sur de Estados Unidos de mediados del siglo XX. Como muchas otras niñas y niños solitarios, se refugió en las revistas de ciencia ficción durante su infancia y comenzó a escribir desde los 10 años. Bendita la soledad que nos lleva a imaginar otros mundos. Gracias a tantas personas introvertidas que nos han brindado narraciones de sus mundos internos, con sus esperanzas, pasiones, miedos y perversiones. Desde una máquina Remington, con paciencia y a 2 dedos, comenzó a darle forma a diversas narrativas, convencida de que podía hacerlo mucho mejor que algunas de las que veía en televisión. Y justo como otra exponente de los afrofuturismos, N.K. Jemisin, cuya obra ya abordamos la temporada pasada a partir de La ciudad que nos unió, Butler se enfrentó a la segregación en la literatura a partir de que una tía le señaló que una mujer negra no podía ser escritora. Afortunadamente, tanto Jemisin como Butler hicieron frente a las limitantes sociales y en sus historias han retratado la crudeza de su realidad inmediata. En la obra de Butler se abordan críticamente las jerarquías de nuestras sociedades, tan conflictivas como en declive, en conjunto con alternativas de reestructuración de las mismas comunidades humanas. Así, en esta novela en particular, maneja de forma magistral un tema que ya abordábamos en la transmisión anterior: las crisis necesarias para producir cambios y las nuevas generaciones a quienes les corresponderá enfrentar las crisis. Revalora profundamente el rol que juegan las comunidades en nuestras vidas, la fortaleza que un grupo cohesionado y colaborativo puede representar. En otras de sus obras, Butler suele evocar los procesos orgánicos de crecimiento de las entidades colectivas, precisamente desde el conflicto más visceral. Sus personajes se enfrentan crisis tras crisis, y aún desde diversas inmortalidades, tanto metafísicas como carnales, van experimentando el propio devenir histórico justo frente a sus ojos, en un frenesí de imágenes tan sensibles como una herida abierta, palpitante, sangrando lenta pero profusamente. Esta es la primera aproximación que tengo con la obra de Butler, quien, como muchas otras autoras y autores, llegan oportunamente a los ojos lectores que están preparados para aprender de sus palabras. Por tanto, las referencias respecto a sus otras obras las he encontrado en la Enciclopedia de la Ciencia Ficción en Línea, fuente que ha sido apoyo fundamental en diversas transmisiones de Futuros Desiertos.
Comentando con la doctora Utopías sobre algunos tópicos presentes en las novelas de Butler, comparte lo siguiente. No, es que pensaba algo sobre morras escribiendo horror y morras escribiendo ciencia ficción, que pues a mi parecer más bien lo que hacen es costumbrismo. Iba a decir morras en América Latina, pero es morra afroamericana, por tanto ella no pertenece, o sea, sí, a ella le toca exactamente el mismo contexto. Precisamente en este costumbrismo posmoderno, en la introducción a la edición en español que casualmente fue editada recién en 2020, Gloria Steinem alude al enfoque que igualmente han adoptado otras mujeres a la hora de escribir ciencia ficción, un terreno históricamente dominado por los hombres, como ya se ha señalado anteriormente. Enfatiza en que la característica de los futuros retratados por las autoras suele estar profundamente enmarcado por el comportamiento humano que llevó a la especie a ese futuro. Y este comportamiento suele ser conflictivo, evidentemente. Así como Margaret Atwood, en El cuento de la criada, desarrollan crudas distopías sin titubear ni un momento. De esta forma, las y los protagonistas de Butler representan esta diversidad, tan denostada por las voces blancas, masculinas y hegemónicas, que reniegan a la menor provocación sobre la inclusión forzada. Forzados son sus argumentos, muchachos, en ese continuo intento de deslegitimar cualquier aspecto que represente la mínima diferencia de lo que pasa más allá de sus narices. Como nos recuerda a los hombres el poeta mexicano Ángel Ortuño, de cuyo fallecimiento me entero justo en el presente en el que escribo estas líneas. Así que, en su memoria, reproduzco. A las mujeres no las quiere nadie. Adriana Leal, en pago al robo de la frase. Vamos a hacer un científico experimento. Salga a la calle. Inhale. Es bueno respirar, ¿no le parece? Ahora, sea mujer. Tiene 24 horas para regresar viva. De lo contrario, pierde. En muy buena medida, esta es la premisa de La parábola del sembrador, de Butler. Desde los ojos de Lauren Olamina, la protagonista, plasmado esto en su diario, vamos viviendo a partir del 2024, registro tras registro que ella escribe. A veces con pocos días de intervalo, a veces hasta meses, nos describe un mundo poco menos que deplorable, un escenario terriblemente plausible, tan cercano que da miedo. Lauren, una chica de 15 años al momento que comienza el relato, vive en una pequeña comunidad amurallada, un barrio en el que habitan alrededor de 15 familias. Entre casas bien preservadas, otras quemadas y otras arrasadas por la rapiña, es parte de las pocas zonas urbanas en California, y probablemente en todo el país o el mundo mismo, donde apenas se sostiene la preservación del espacio y los escasos recursos con los que cuentan, gracias a los vínculos de colaboración, aun cuando en las pocas casas funcionales cohabitan familias numerosas en condiciones de hacinamiento. Afuera de los muros es el caos total. Los Ángeles está arrasado, agonizante entre el ruido gris de los ocupas, yonkis, prostitutas e indigentes. Las nuevas viejas categorías de segregación social, remasterizadas en el rutilante 4K de la postmodernidad. Las categorías no estigmatizantes de estos presentes aparentemente progresistas ya no aplican. En situación de calle o sin techo, están todas las clases de media para abajo. Ya solo existen las clases altas. Los demás son parias y pequeñas comunidades en resistencia que, tarde o temprano, van a caer.
y sus miembros pasarán a formar parte de las filas de las categorías anteriores, sí o sí. O de los muertos, pero esos no cuentan, pues los cadáveres o bien alimentan a los perros ferales, o bien a adolescentes desnutridos que bien venden su cuerpo por una fruta roída, o rapiñan un cadáver todavía caliente y palpitante, tal vez apenas carbonizado por los constantes incendios que azotan la región. Y esto es apenas la introducción. No hemos pasado de los primeros registros del diario. Lauren vive con una condición de hiperempatía. En términos simples, experimenta las emociones que observa en las demás personas con la misma intensidad, pero también el placer y el dolor. Entonces, si observa a alguien romperse un brazo, experimenta el mismo dolor, como si su brazo fuese el fracturado. Un superpoder derivado de una mutación que tal vez pocas personas envidiarían. Trastorno delusivo orgánico, le nombra Butler, con la justa ambigüedad para un contexto crítico donde la ciencia no es prioritaria, así como el saber leer o escribir, que tampoco lo son. Una mutación debida al consumo de una droga sintética por parte de su madre, quien murió en el parto. Una droga que, entre otras, inundan las otroras calles de Los Ángeles y California y probablemente Estados Unidos. Drogas que psicotizan como una llamada pyro, que impulsa a quien la consume a iniciar un fuego y observarlo, lo que les produce un intensísimo placer sexual. Una droga bastante oportuna en un futuro desierto, en el cual el calentamiento global se ha manifestado conforme a lo esperado. Extensos territorios sometidos a sequías permanentes, lo que obliga a la población a desplazarse hacia el norte, en búsqueda de oportunidades laborales que paguen con dinero y sobre todo, agua. Agua. Esto recordando que los consumidores de pyro se rapan las cabezas, pintan los rostros de colores neón y salen a quemar, rapiñar y violar a la menor provocación en el éxtasis provocado por la droga de diseño. Combo fiesta. ¿Algo de esto le suena acaso semejante a nuestro presente? Y eso, que no hemos hablado de los terremotos. Conforme va desarrollando diversas situaciones que permiten profundizar en Lauren como protagonista y el resto de su familia de 6, Butler aborda de forma hábil tópicos que retomará en la segunda parte de la novela, que se convierte en un road trip a pie por las carreteras de California, entre ríos de personas desplazadas por las violencias, las necesidades, el fuego y la sed. En esta primera parte, en un ambiente relativamente familiar y seguro, en medio de huertos con árboles y cultivos de temporada, en una frágil red comunitaria que cada vez duda más de su futuro inmediato, y relaciones de adolescentes de 13 o 14 años que comienzan vidas en pareja, porque la esperanza es muy breve como para esperar, y la adolescencia es un estorbo como para no experimentar los mínimos placeres que quedan para un día a día plagado de incertidumbres. El prodigio es, en esencia, flexibilidad y una obsesión persistente y positiva. Sin persistencia, lo que queda es el entusiasmo del momento. Sin flexibilidad, lo que queda puede canalizarse hacia un fanatismo destructor. Sin una obsesión positiva, no hay nada de nada. En este marco, y debido a que el padre de Lauren es pastor de esta pequeña comunidad amurallada de los horrores del exterior, Butler se permite desarrollar reflexiones en torno a la función de la religión en un contexto de crisis y las diversas concepciones de la divinidad, el destino y el cambio espontáneo y violento. Y se me permitirá la metáfora ineludible. Esa es la semilla que germinará eventualmente en múltiples ideas y una propuesta tan descabellada como tremenda y profundamente sensata. La humanidad,
solo podrá sobrevivir si busca su camino hacia las estrellas distantes. Y esto no es debido a una postura simplista de somos demasiadas personas en el planeta, colonicemos todo lo que nuestra vista alcance y proliferemos hasta volver a colapsar en un imperio de tales proporciones que requiere de 40,000 millones de personas para gestionar apenas de forma torpe todas las necesidades de una especie absolutamente ególatra. Perdón, Asimov, pero la neta sí te faltó barrio. Y en estos términos, la novela eventualmente me remitió a varias narrativas contemporáneas, inevitablemente, porque pues fue escrita en el 93, justamente en un periodo en el que comenzaron a surgir las nuevas historias apocalípticas, que le darán su carácter nihilista y fatalista a generaciones como las que intercambiamos estas ideas, estos miedos y estas expectativas distópicas. Es cierto que las narrativas de zombies existen desde décadas atrás, pero como es bien sabido, en el estándar de los apocalipsis zombies, a quienes se debe de tener miedo es a los vivos, que impidan hasta al mismísimo Brad Pitt empinarse un refresco de cola justo antes de enfrentarse a una horda. Ni hablar de los zombies de Marvel, que antes que dar miedo, dan pena por su forzada adaptación del terror a una ya de por sí pervertida y refritada narrativa de magias y lucecitas dirigidas a pectorales y glúteos en su lucha contra el mal. ¿Es un contexto estilo Mad Max? Sin duda. De hecho, podría remitir a la brutalidad estilo serie B de la primera entrega de la saga, pero sin lo serie B y sí con balazos justo en el centro del espinazo mientras corres por tu vida. Porque la vida es un riesgo, carnal. Y cada decisión que tomemos afecta a toda nuestra comunidad. Y la frontera entre la vida y la muerte, o la desaparición permanente y tal vez forzada, es tremendamente difusa. Y a Mad Max le dejamos las masculinidades, el exceso de gasolina y los motores V8 rugiendo para excitar nuestros primeros 2 o 3 chakras en un frenesí persecutorio de un ideal. El tono de La parábola del sembrador me remitió en muy buena medida a la novela gráfica The Walking Dead de Robert Kirkman. Como es bien sabido, esta icónica franquicia ha producido múltiples narrativas a partir de este cómic lanzado en 2003 y que recién ha concluido en 2019, de forma, a mi juicio, bastante satisfactoria, debo decirlo. Hace algunos meses tuve la oportunidad de jugar la historia interactiva publicada por Telltale y... cada decisión es una carga. La tensión nunca se va. Cada intento para construir una comunidad relativamente estable siempre culmina con alguna pérdida, separaciones y enfrentamientos. Mantener en el grupo la cohesión mínima necesaria para la supervivencia es complicado, y defender un pequeño refugio es igual o más riesgoso que estar a la deriva, en la carretera, en el desierto o en las montañas. No hay futuro, solo un horrendo presente, desconfiando siempre del otro, de la otra. De forma similar, Butler va gestionando la narrativa, guardando varios elementos a lo largo de la novela para soltarlos en el momento justo y permitir que la trama se desarrolle aún más, precisamente en la recta final, cuando parece que no puede tener un ritmo más intenso. A pesar de que desde las primeras páginas nos habitúa a esta tensión constante y acelerones, en los que es apenas posible voltear hacia el frente y el suelo próximo a pisar, esperando no tropezar con algo mientras se sienten los pasos y los gritos de quienes nos persiguen justo atrás. La crudeza de múltiples momentos aún así llega para sofocar con imágenes brutales. No obstante, es difícil soltar el libro, pues la autora acomoda sabiamente las pausas necesarias en el diario de Lauren para permitirnos seguir, aun cuando estemos experimentando intensamente el dolor al cual ella ya está habituada. Todo aquello que tocamos lo cambiamos.
Todo aquello que cambiamos nos cambia. La única verdad perdurable es el cambio. Dios es cambio. Precisamente, en la segunda parte, se retrata un escenario abrumador. Por los múltiples factores mencionados anteriormente, la violencia constante, rapiñas y la proliferación cada vez más acusante de la droga incendiaria, se observa un tránsito constante hacia los nortes, Canadá o Alaska o lo que sea, mientras haya agua y empleos dignos. Vale más arriesgarse a morir en los próximos 15 kilómetros a pie que esperar un día o 2 semanas o el tiempo que sea a la muerte violenta y horrenda que inevitablemente llegará a manos de cualquier persona desesperada. Las ciudades se volvieron arenas de matar o morir, o traficar drogas, sexo o armas. Los cárteles siempre han sido los gobiernos de facto. En este nutrido tránsito, la ley es la misma. Si alguien colapsa de insolación a mitad del camino y tiene la desfortuna de seguir con vida y despertar, seguramente se encontrará sin zapatos, ni cualquier otra mísera pertenencia que llevase por el camino, lo cual representa una muerte obligada. Escenarios como este también son retratados en la novela La carretera, de Cormac McCarthy, en 2006, que fue adaptada en la película The Road, dirigida por John Hillcoat y estrenada en 2009, y narra el viaje de un padre y su hijo por un yermo postapocalíptico. En estos ámbitos podemos rastrear los orígenes modernos de estas ideas postapocalípticas a las décadas de los 60 y 70, en las cuales surgieron varias novelas en las letras de J.G. Ballard o Stephen King, quienes comenzaron a integrar las drogas, los conflictos derivados de la supervivencia y los intentos de reconstrucción comunitaria con toda la variedad de obstáculos imaginables. Uno de estos ejemplos es la novela The Stand de King. Aun cuando en lo particular no soy muy fan, que digamos, de las obras de este autor, recientemente vi la adaptación que Josh Boone realizó de dicha obra, estrenada como miniserie justo en 2020. Manteniendo una estructura estándar para este subgénero, involucra a entidades esenciales que representan al bien y el mal, como en otras novelas del prolífico autor. No obstante, considero que Butler llega a darle profunda frescura a los apocalipsis contemporáneos, y sin temor a equivocarme, puedo señalar su influencia en la representación estándar que tenemos del tópico. Excelente ejemplo para ello es una de las sagas de videojuegos más cercanas a mi estima, Fallout, evidentemente. Esta franquicia lanzó su primera entrega en 1997, 4 años después de la publicación de La parábola del sembrador. Y como dato de color, hay que rescatar que en su obra existe cierto vínculo con una figura narrativa utilizada por Fallout 4, el ferrocarril, The Railroad. Esta organización underground dedicada a la liberación de los esclavos. Este es uno de los temas centrales en la obra de Butler. Las esclavitudes ancestrales, antiguas, pasadas, modernas, posmodernas, presentes, pospretéritas y las prerrogativas correspondientes a cada tiempo, a partir de las disfuncionales relaciones de poder que caracterizan a nuestra sociedad. Porque, ya lo saben, vivimos en una sociedad. Precisamente una sociedad que privatizaría a la menor provocación cualquier bien común que le pongan enfrente, como las ciudades, por ejemplo. Bajo la perspectiva del esclavismo, Octavia Butler describe estructuras corporativas y colonialistas equivalentes a la United Fruit Company, porque los ricos deben de seguir consumiendo, protegidos por sus infranqueables sistemas de seguridad, tanto humanos como artificiales. En este sentido, ideas de Boaventura de Sousa Santos hacen eco al referir a algunas formas de fascismo, tanto desde el apartheid social,
en una apropiación violenta de la territorialidad segura, y cómo se configuran las cartografías desde lo público y lo privado, y lo hiperprivado. El fascismo contractual, desde el cual se obliga al trabajador a depender de una entidad magnánima y autolegitimada para explotar la fuerza de trabajo y la vida misma como un flujo de organismos desechables. También el fascismo territorial, desde cuyos mecanismos se coopta un espacio para su privatización arbitraria, solo porque hay litio, tierra fértil, drogas o petróleo. Súper normal. Figuras como las referidas en México Bárbaro, de John Kenneth Turner, en el que describe cómo es que para las haciendas era más barato lanzar a los trabajadores muertos a los caimanes que invertir 5 centavos para enterrarlos. La figura del hacendado nunca se fue, solo volvió en forma de fichas y lustrosos convoys blindados que extraen periódicamente personas de las pocas comunidades autónomas y en resistencia en un futuro que bien podríamos estar experimentando en la misma década que imaginó Octavia Butler. Formula una descripción escalofriante respecto al rol que jugarían las empresas privadas ante el caos y las necesidades provocadas por su mismo proceder. Regresar a la figura de los pueblos fabriles, de las tiendas de raya, de la deuda que compromete al obrero a trabajar para siempre y a los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos por la deuda contraída. La misma mano que da empleo y que da de comer a precios incosteables con el sueldo miserable que le avienta con desprecio a los trabajadores explotados. Todo sea por la seguridad, en un contexto en el que las leyes ya son solo malos chistes de un pasado menos convulso. Que el libre comercio nos salve de las democracias populares y vénganos la privatización de las ciudades. Por cierto, ¿ya le pagaste a Electra? Amén. Maristela Svampa, socióloga, refiere que ante este caos inminente hay diversas rutas que podemos transitar. Una de ellas es la resistencia antisistémica, más allá del fascinante fatalismo que suponen las reverberantes distopías de la televisión, los internets y la realidad misma. A lo largo del artículo titulado Imágenes del fin, narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno, discurre sobre diversos tópicos, así como señala que las narrativas catastrofistas han encontrado un funcionalísimo sustento en la ciencia contemporánea y las nuevas teorías enfocadas a las dinámicas económicas y sistémicas. Y estos enfoques sugieren que el declive es tan progresivo que fácilmente puede pasar desapercibido a lo largo de las generaciones. Las llamadas de alerta siempre han estado ahí, pero francamente, nos ha valido un diantre. No adoramos a Dios, percibimos y acompañamos a Dios, aprendemos de Dios, con reflexión y trabajo moldeamos a Dios. Al final, nos entregamos a Dios, nos adaptamos y resistimos, pues somos semilla terrestre y Dios es cambio. Y los futuros siempre suscitan esta incertidumbre. El colapso puede suceder dentro de 300 años y simplemente será descrito como parte del devenir histórico en una de las pequeñas crisis de la humanidad. O podría ocurrir mañana, a partir de algún fenómeno tan arbitrario como crucial que nos lleve a utilizar términos como antes y después. Pero, mientras tanto, en estos presentes nos bombardean con el concepto de desarrollo, porque aún en medio de una pandemia, tenemos la imperante obligación de desarrollar. Eufemismos aquí brotan como hongos en medio de boñigas vacunas en agosto. Emprendedurismo, erradicación de la pobreza, responsabilidad social empresarial, que son más bien síntomas de la fermentación de lo que nuestro sistema ha excretado. Y cuidado, porque esos hongos son venenosos, pero muy similares a los derrumbes.
Algo más bien plausible es que eventualmente nos encontraremos en un territorio arbitrario gestionado por un microestado fascista, un neofeudalismo que podemos ver reflejado tanto en series adolescentes, franquicias millonarias y países de primer mundo, o su empresa de educación privada de confianza. Es curioso, los discursos que abordan la ecología política suelen adoptar un tono imperativo, justo como se esperaría cuando se está frente a una catástrofe inevitable. No les culpo, y es grato encontrar un tono firme, esperanzador y ecuánime en las ideas de Svampa, el estoicismo necesario para la crisis, sin invalidar el raudal de emociones que se pueda experimentar. Y vaya, todo esto comienza en un cambio de narrativa, caracterizado por el buen vivir, los bienes comunes y la ética del cuidado, conceptos que deberíamos estar asumiendo, y seré yo quien asuma el tono catastrofista y dramático, evidentemente imperativo. Desde sus ideas, Butler nos plantea la noción de decrecimiento, que contrasta con el dogma desarrollista profundamente arraigado en tu cabecita y en la mía. Nos enseñaron a buscar el éxito individual, matar o morir si hace falta. ¿Hace falta que te lo explique nuevamente? En el presente que habitamos, observamos continuamente el tránsito humano hacia los nortes idealizados. Nortes que bien pueden concluir en unas vías de tren, en el golpe de la migra, o en un golpe de calor, o provocar un golpe de estado fascista. Nuestra sociedad no es ajena a los tránsitos obligados, pero nuestros lentes ideológicos de realidad aumentada nos ayudan a invisibilizarlos, porque es tremendamente cómodo. Recordemos que tarde o temprano estaremos también en tránsito, o tu progenie. Seguro que sí, voy todo o nada. Y así llegamos al centro de la parábola del sembrador, su intención, el tránsito hacia las estrellas. Imaginemos por un momento esta figura que se ha vuelto común. Una persona explorando el espacio que a su regreso a la Tierra se encuentra con un colapso civilizatorio. Ya no existe lo que conocía. Solo quedan llamas, muerte, destrucción, sangre y pelos. Solo queda la elección de morir en el espacio o en la Tierra. Y aún así, en la total desesperanza generada por la ausencia de colectividad, hay quienes se atreven a imaginar que es posible sobrevivir. Y mejor aún, habitar las estrellas. No en un ánimo expansionista, colonialista, extraccionista, sino simplemente en la exploración inherente a la especie, con el único afán de construir conocimiento y desde ahí tener un justo pretexto para unirnos en una identidad colectiva y diversa. Y para ello, Lauren Olamina propone una religión: semilla terrestre. De esta forma, la autora explora la utilidad de las narraciones en los procesos de cambio. Sin duda, los momentos de crisis y conflictos son terrenos fértiles para el surgimiento de religiones, para brindar contención existencial y establecer nuevas pautas de colaboración. Y es en donde Lauren Olamina deposita toda su esperanza, en los libros y en su religión en ciernes, con el objetivo de que ésta impulse, eventualmente, a las próximas generaciones en ese presente distópico, a voltear hacia las estrellas y seguir en tránsito, ser migrantes de la palabra en el cosmos. Soy el profesor Distopías, y esto fue Futuros Desiertos. No te vayas. Transmitiendo
Transmisión entrante. Transmisión entrante. Transmisión entrante. Transmisión entrante. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención. La inteligencia es la capacidad de adaptación constante e individual. Para las adaptaciones que en una especie inteligente pueden llevar una sola generación, en otras especies hacen falta muchas generaciones de reproducción selectiva y muerte selectiva. Sin embargo, la inteligencia es exigente. Si va mal encaminada, sea de forma accidental o intencionada, puede fomentar sus propias orgías de reproducción y muerte. Dios es poder, infinito, irresistible, indiferente. Y aún así, Dios es maleable, embaucador, maestro, caos, arcilla. Dios existe para ser moldeado. Dios es cambio.